Gracias por tu presencia en este lugar. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta mañana. Puede tomar su asiento. Sea bienvenido en este primer domingo del año 2022. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El hombre natural pone su esperanza en los tiempos, en los gobiernos, en la gente. Y en base a eso, ellos ponen de pronto sus metas en la vida. Ellos ponen de pronto toda su confianza en de pronto, ahora vamos a empezar de nuevo y vamos a ver qué hacemos. Ojalá esto resulte. Pero es una vida de incierto, de incertidumbre, como lo dije hace un momento. Pero qué bueno que nosotros podemos caminar con toda certidumbre de fe, dice la palabra. Certidumbre de fe, porque no caminamos a la deriva. El apóstol Pablo dice: no golpeo como quien da golpes al aire, ni camino como quien camina a la aventura. Pero sí dice, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, tenemos una meta. Y de hecho, de eso se trata el título de este mensaje. Renovando nuestras metas en Cristo Jesús. Renovando nuestras metas en Cristo. Como le dije, nuestras metas ya están trazadas. Y cuando venimos al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que esas metas ya fueron trazadas por Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, para que caminásemos en ellas. Entonces, por eso la palabra renovar, nuevamente, retomar, reflexionar, evaluar. Creo que es muy propicio esta primera semana del año para evaluar si nos hemos equivocado, nos hemos desenfocado, nos hemos hecho a un lado del camino. Recuerde que nosotros nos enfrentamos ciertamente a un personaje, a un enemigo, que es el diablo. Pero tiene una aliada, que es nuestra carne. Y esa muchas veces la convence y cuando acuerda nos hace desenfocar. Nos pone muchas cosas. Pero a la larga del camino solamente hay un camino correcto y es Cristo. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el consejo de la palabra sobre las metas que debemos tomar. Y quiero, como la Biblia lo plantea, de pronto buscar esa inspiración en la vida de un hombre, después de Jesús, el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que él pensaba acerca de la vida? ¿Cuáles eran sus metas? Ser de pronto un teólogo brillante, ser una persona de mucha autoridad, ser una persona que ciertamente deja un legado a seguir, pero que lo recuerden a él. ¿O qué era lo que su vida marcaba como primicia, o lo que primaba en su vida, lo que gobernaba en su vida? Veamos lo que dice el libro de Filipenses, capítulo número 3, versículo 10. Pero quiero ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque es la forma más específica donde nos da a conocer esa idea que primaba en su mente y que creo que debe ser la nuestra. Porque este fue el hombre que al terminar sus días dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y déjeme decirle que en ese momento estaba frente a una guillotina que iba a separar su cabeza del cuerpo. Amén. Entonces miremos lo que dice. Dice: quiero conocer a Cristo. Lo primero que dice es: quiero conocer a Cristo. ¿Acaso la pregunta viene, acaso él ya no había tenido un encuentro personal con él? ¿A qué se refiere cuando dice quiero conocer a Cristo? Yo creo que cada día debemos plantearnos ese desafío de conocer más al Señor. La palabra conocer
no es acerca de un conocimiento académico, un conocimiento mental. Se refiere a un conocimiento de una relación con Él cada día. Entonces dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. En otra versión dice, experimentar el poder de su resurrección. Mire, eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos nos perdemos. Porque la vida de Cristo está en nosotros. Y la vida de Cristo, del Cristo resucitado. Y es una vida de poder. Ese poder se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Pero no sobrenatural para hacer lo que de pronto el hombre con un esfuerzo humano lo puede hacer. Por ejemplo, esa vida nos lleva a amar a los que nos odian. Esa vida nos lleva a bendecir a los que nos maldicen. Esa vida nos lleva a orar por aquellos que nos persiguen. Esa es la vida del Cristo resucitado en nosotros. Nos ayuda a seguir de pronto en el matrimonio cuando la situación es difícil. Por la misericordia de Dios, llevo 42 años de casado y sé las vicisitudes que se presentan en el matrimonio. Las incomprensiones porque son dos mundos que se han unido. Y con 42 años casados todavía experimento eso y ante todo no me estoy quejando porque aquí está mi esposa. Y yo pienso que lo mismo está sintiendo y pensando ella. Y es ahí cuando se pone en manifiesto esa vida de Cristo, la vida de resurrección, ese amor, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amar, aunque la otra persona de pronto se haga difícil amarla. Alguna vez dije, qué difícil se hace amar. Pero de eso se trata con Cristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 4:13, el versículo que siempre lo decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regularmente muchas veces nos han enseñado que ese versículo debemos repetirlo cuando tenemos un desafío económico o un desafío de comprar algo o querer algo. Quiero un carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a poder comprar ese carro. Un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a llevar ese negocio. Y yo creo que puede ser aplicable, pero el fundamento de esa verdad espiritual no está tan ligado a la parte física, económica ni material, sino a lo otro. Lo que no puede nuestra carne amar cuando es difícil amar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Pero mire lo que dice. Quiero sufrir con Él. Mire las metas que tenía el apóstol Pablo, que pueden ser nuestras, pueden ser puestas en este día para todo este año. Quiero conocerlo más a Cristo. Quiero tener una relación. Quiero que Él sea en mí y yo en Él. Quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Qué fue lo que lo resucitó de los muertos? Quiero experimentar eso. O quiero experimentar ese poder que Él impartió después de su resurrección a sus discípulos. Por otra parte, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Amén. Entonces mire, esta meta que de pronto podemos proponer, y de hecho no es algo que he buscado, es algo que está ahí en la Biblia, debe ser nuestra meta, Cristo. Cristo es nuestra meta. Quisiera que me busque este versículo de Romanos 8:29, porque hace
una semana atrás, yo me recuerdo que dije esta frase, esta expresión. Antes de ser salvados, somos llamados. Una vez que somos llamados, primero fuimos escogidos, fuimos porque eso fue desde el tiempo pasado, fuimos escogidos. Pero ahora en el presente fuimos llamados. Y luego que nos llamó, nos salvó. Y eso, cuando hablo de salvación, tiene que ver de justificación, de redención, de adopción y todo eso. Luego nos salvó. Entonces, mire, nosotros, cada uno de nosotros tenemos un llamado y por eso Dios nos salva, para cumplir con ese llamado. Entonces, mire lo que dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es nuestra meta ahora como cristianos? Por supuesto, estoy hablando a un pueblo escogido, a un pueblo separado, a un pueblo llamado. Y porque fue llamado, ha sido salvado. Usted no ha sido salvado para que luego de eso el Señor lo llame. No, fue llamado y por eso fue salvado. Vamos poniendo las cosas en su sitio. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es lo que Dios está trabajando en este momento. Pónganme el versículo 30. Mire lo que dice. La Biblia es tan puntual para darnos a conocer los procesos que suceden en nuestras vidas. Y a los que predestinó, esto tiene que ver desde antes de la fundación del mundo. A estos también llamó, mire, que no es que le estoy inventando ni lo estoy colocando a mi conveniencia hoy. A estos también llamó. Y a los que a estos también justificó. Ahí viene la salvación. Los justificó y los glorificó. Nos está glorificando. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poner como meta en este nuevo año si no lo hemos puesto anteriormente. Y si lo hemos puesto anteriormente, estamos renovando nuestras metas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos nuevamente a Filipenses 3, versículo 12. Y el primer punto que vamos a ver aquí es, ¿cuál era su opinión, hablando de Pablo, con respecto a su esfuerzo logrado? ¿Cuál era su opinión? Si él se sentía ya suficiente, que es lo que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Incluso como hemos escuchado que la salvación no se pierde, ya no tenemos que hacer nada. Ya me salvó, yo ya no tomo, no fumo, no digo malas palabras. Y ahora me he dedicado a una sola mujer y me conformo. Pero vamos a ver con respecto a la meta que es Cristo. ¿Cómo Pablo expresa? ¿Cuál era su sentir? Si ya era por completo de comodidad o todavía él sabía que había que esforzarse en algo después de la salvación. Dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa? Lo que estaba en el 10. Lo que estaba en el 10, de conocerlo, de experimentar el poder de su resurrección, de sufrir con él. Entonces Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Muchas veces en la vida cristiana muchas veces nos viene un sentimiento de conformidad o de agotamiento. De conformidad o de agotamiento. Yo ya me cansé, he orado, he esperado y no sucede nada. Y es ahí donde no sucede nada, es que Dios está obrando. Porque lo que está fraguando en nosotros es la vida de fe, no la vida de vista, no la vida de sentir.
La vida de fe está siendo fraguada a través del silencio de Dios, de la ausencia incluso aparentemente de Dios. Dios está fraguando para que en algún momento nosotros no digamos, no lo veo, no lo siento, pero creo que Dios ha dicho que Él estará conmigo todos los días y que toda situación, toda circunstancia me está ayudando para bien. Esa es la vida de fe. Como dijo Job, Job fue hasta el extremo y dijo, aunque Él me matare, y no estaba hablándole a Satanás, sino a Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Y cuál es la pregunta que nosotros hacemos cuando viene una circunstancia difícil, sea esta económica o de enfermedad? Señor, ¿por qué permites esto? ¿O hasta cuándo permites esto en mi vida? Cuestionamiento. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquí hay algo muy interesante. Y de hecho, llegué, como esto lo prediqué en parte, lo prediqué el día sábado, el día jueves. Mi hija llegó a la casa y me dice, papá, hoy día aprendí una palabra nueva. Hoy día me habló el Señor con una palabra nueva, la palabra asir. No la conocía, dice. Y vamos a ver lo que quiere decir la palabra asir dentro de este contexto. Miren lo que dice, la palabra asir en el idioma griego es la palabra catalambano. Catalambano. Sí, catalambano. Tiene que ver con agarrar, apoderarse, poseer, alcanzar. ¿Cuál es la motivación que regularmente nos hace nuestra sociedad? Tienes que alcanzar el éxito. Tienes que alcanzar la fama. La fama del hombre es como la neblina. La vida del hombre incluso es como la neblina. Y su gloria como la flor, dice la Biblia. Estas palabras son textuales que dice la Biblia. La vida del hombre es como la neblina y su gloria como la flor. El sol sale y la flor desaparece. En el camino a Damasco, yo fui alcanzado, prendido, agarrado por Cristo. Ahora yo quiero prenderle a Él, asirme a Él, hacerme uno enteramente con Él. Pues para eso me alcanzó y me asió a Él. Volvamos al versículo. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Ya usted sabe el significado de la palabra asir. En otras palabras, Pablo dice, como cristiano, ahora sé que yo fui destinado a esto y que fui llamado y que Dios me salvó en base a ese llamado, a esa selección. Pero ahora me toca a mí, mire, ahora me toca a mí tratar de aferrarme a eso, agarrar a eso, alcanzar a eso ¿quién? Es Cristo. Incluso termina diciendo, por el cual Él mismo me asió a mí, a Él. O sea, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de cómo lo plantea la Biblia, cómo plantea la vida cristiana. No la puedo vivir de acuerdo a lo que yo creo ni a lo que me dicen, a los mensajes de ilusión que me plantean. Nosotros fuimos llamados para asirnos a Cristo, porque un día Él nos asió a Él. Vale la redundancia, ¿no? Por eso lo que Pablo plantea aquí es alcanzar esa perfección. Lo plantea como perfección, porque Cristo es nuestra perfección delante de Dios. Yo no puedo presentarme delante de Dios con mis perfecciones. Mira, Señor, lo que yo hago. Es Cristo mi perfección. Yo no sé si me hago entender cuando digo esto. Cristo es la única perfección que Dios acepta.
Si Cristo ha llenado mi vida, ya Dios no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. Por eso, mire, la palabra perfecto viene del griego teleio, madurez, pero más que todo se refiere a una perfección funcional de acuerdo a un propósito definido. Yo puse aquí, ciertamente se refiere al hecho de alcanzar madurez y perfección esta palabra. Teleio. Se refiere al hecho de alcanzar madurez y perfección. Pero más que todo se refiere a una madurez y a una perfección funcional de acuerdo a un propósito definido. Lograr la vida de Cristo en nosotros. Entonces, esta palabra perfecto tiene que ver con madurez, con un desarrollo total, pero de acuerdo a un propósito definido. ¿Cuál es el propósito definido que lo vimos en Romanos 8:29? Ser igual a Cristo, no ser perfecto en tus propias acciones. No sé si me doy a entender. ¿Cuál es el propósito definido de Dios? Que usted sea como Cristo, no como un buen profesional, no como una buena persona solamente, sino como Cristo. Él es el modelo. Y es aquí donde encontramos mucho tropiezo. Es aquí donde encontramos mucho tropiezo. Porque Dios, aún a través de los errores, de las caídas, nos va enseñando a cambiar, a hacernos al modelo. ¿Qué era lo que Pablo quería? ¿Qué es lo que Pablo descubrió? Que quería ser como Cristo. Quería conocerlo a Él. Conocerlo en el poder de su resurrección. Que quería conocerlo en su sufrimiento, en su muerte. Quería ser igual a Él. Mire lo que dice el versículo 9. Lo voy a leer en 3 versiones. Ojalá que el hermano me pueda ayudar. En la Dios habla hoy primeramente, en la Nueva Traducción Viviente y en la última, en la Reina Valera. El versículo 9. En la Dios habla hoy. Mire lo que dice. Mire. Encontrarme, esa es la palabrita que quiero. Mire cómo dice. Encontrarme unido a Él. Espérense un ratito ahí. Encontrarme unido a Él. No por una justicia propia basada en la obediencia a la ley, a lo que yo quiero hacer, sino por la fe en Cristo, la cual Dios me hace justo. Encontrarme unido a Él. Que cuando Dios me encuentre a mí, me encuentre que ya no soy yo, sino Él haciendo en mí. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Otra palabra dice, y llegar a ser uno con Él. Mire esa meta para este año. Buscar. Encontrarme hallado unido a Él. Llegar a ser uno con Él. De hecho, eso lo expresó el Señor Jesús en uno de sus mensajes en el libro de Juan. Padre, para que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio, las buenas nuevas. Es la forma como podemos nosotros salir del gobierno, del sistema de este mundo, que nos tiene atrapados por el yo. Por el yo. Amén. Entonces Reina Valera, mira cómo lo dice. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. No significa simplemente que lo hayamos aceptado a Cristo y que lo tengamos en nuestro corazón, sino que cada día Él se convierta, escuche esto,
Él se convierta en su vida, Él se convierta en mi vida. Ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Él, los que yo vivo, los que yo hago, los que yo pienso, los que yo pronuncio. Por eso mire cómo dice Colosenses capítulo número 3, versículo del 1 al 4. El consejo, mire el consejo del propio apóstol Pablo a los colosenses. Meditemos en esto, mire. Esta es una reflexión. Ya que han sido resucitados, en otras palabras, tomen en cuenta para qué fueron resucitados. Ser cristiano, ser salvo, es que hemos sido resucitados. Entonces dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida, preocúpense. ¿Qué trae consigo esa nueva vida? ¿Cuáles son las exigencias de esa nueva vida? Pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pero ustedes, pues ustedes han muerto a esta vida. En Cristo, usted y yo hemos muerto a esta vida, a los deseos engañosos de esta vida, a los temores de esta vida hemos muerto. Sí, ciertamente, hay otra variante, la Omicron. La Delta es letal, la Omicron se propaga y saldrán otras más. Entonces el mundo ya no tiene uñas para comerse. Entonces lo que hace es rebelarse. Pero lo que Dios está permitiendo, no provocando, sino permitiendo, es para que el hombre, la humanidad se dé cuenta que la solución no es ninguna vacuna, ningún gobierno humano, sino Dios a través del sacrificio de Cristo. Desde el huerto del Edén fue anunciado este resultado. Hace 2000 años fue hecho una realidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy por hoy es lo que más es rechazado por el hombre, el mensaje de Dios. Arrepentíos y convertíos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio y Él perdone sus pecados. Ese mensaje es rechazado. Entonces el hombre no se va, yo he dicho, por el pecado, sino porque rechaza a Dios y a su mensaje. Amén. Entonces mire lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. La Biblia dice que Cristo es nuestra vida ahora. En la lucha que tal vez usted tiene es porque todavía quiere primar usted y no Cristo. Todavía quiere buscar su satisfacción y no la satisfacción de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere entender esta palabra. El diseño que Dios proveyó para que nosotros nos mantengamos siendo libres, porque Cristo nos hizo libres. El asunto es que nuevamente el mundo nos vuelve a cautivar. El pecado nos vuelve a cautivar. Hoy por hoy hay una iglesia cautivada, cautiva, presa. Hoy por hoy lo que más está dando esos brotes es que la gente cuestiona a Dios. El hombre como tal cuestiona a Dios. Y en cierta manera dice, no existe Dios, no lo tomo en cuenta. Entonces, ahí tenemos, vean. Por eso Gálatas 2:20, miren lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, en mi parte natural, lo vivo en la fe. En la fe es en esto. Por eso uno tiene que leer cada día la palabra de Dios. En la fe del Hijo de Dios, la fe que mostró el Hijo de Dios, caminó en obediencia. Aun cuando Pedro le dijo, Señor, que eso no te acontezca. O sea, Cristo le estaba diciendo que él tenía que venir a morir en una cruz y Pedro le dijo que eso no te acontezca. Eso provocó que Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en los planes de Dios, sino en las de los hombres. Pedro creía también, en cierta forma, que Jesús venía a libertarlos del yugo de la esclavitud de Roma. Jesús vino a libertarnos al hombre, vino a libertarnos del yugo de la esclavitud, del pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra conciencia. Entonces, lo que vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo primero que hemos visto es cuál era su opinión respecto al esfuerzo logrado en su parte humana. En su parte humana. Ahora, veamos qué decisiones él había tomado. El segundo punto. ¿Qué decisiones él había tomado para lograr hallar a Cristo y hacerse uno con él? Miremos lo que dice el versículo 7 al 8 de la Reina Valera. Si usted puede leer los versículos anteriores, el apóstol Pablo dice que cuantas cosas eran para él ganancia, su puesto, su jerarquía, su autoridad, todo lo que él era como fariseo. Entonces en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Está usted verdaderamente resuelto a estimar todo lo que usted era como pérdida? La palabra pérdida viene de una raíz que significa sin valor. Llegar a tener sin valor alguno. Una de las cosas que nos sucede como cristianos, que muchas veces cuando pasamos por alguna situación difícil, siempre traemos a memoria nuestra vida pasada y hasta nos queremos deleitar como los israelitas con respecto a Egipto. Ay, yo me acuerdo que cuando yo en el mundo, que a mí se me hubiera puesto por delante esa persona, yo ya lo hubiera desaparecido. Como que extrañamos todas esas cosas. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, eran para mí privilegios, eran para mí motivo de exaltación, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe que por amor a Cristo usted y yo fuimos salvados? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Pablo pone en balanza, ¿qué es más? ¿Mi autosuficiencia, mi autocompetencia o el amor que Dios me mostró a través de Cristo? Por amor, dice, como pérdida por amor a Cristo. Mire lo que dice el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo era un hombre erudito, criado, dice, a los pies de Gamaliel, pero él estimaba el conocimiento que Dios impartía a través de Cristo superior, por la excelencia, dice ahí, del amor a Cristo. Amén. Mi Señor,
Mire cómo dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que usted y yo queremos ganar mientras estemos en este mundo? Como cristiano estoy hablando, como cristiano. ¿Cuál es su afán? ¿Dónde pone todo su corazón? La Biblia dice que donde está nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Yo no quiero decir que no hay que trabajar, que no hay que tener anhelos de superación, pero otra cosa es colocar eso como primicia en nuestra vida, como primicias en nuestra mente, como lo primordial, como lo que gobierna. ¿Qué es? Debe de ser Cristo en nuestras vidas. Él es nuestra meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta, mi hermano, mi hermana, joven que está aquí? ¿Cuál es su meta? Ahí está la meta, para ganar a Cristo. Lo tenía como un premio. Miren lo que dice Hebreos 11:6. No está ahí, pero yo se lo voy a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él tienen que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Así dice Hebreos 11. De hecho dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire, los que se acercan a Dios, ¿sabe cuál es la recompensa que Dios nos da? Cristo como nuestra recompensa. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Nos han planteado siempre otra recompensa. Si tú buscas a Dios, Dios te va a dar las añadiduras. Dios te va a dar el negocio, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar este otro. Pero Dios lo que te quiere dar es a Cristo por completo en tu vida, gobernando. Que Él se constituya en nuestros pensamientos. Él es el que piensa por mí. Él es el que evalúa por mí. Él es el que actúa por mí. Yo en Él, Él en mí. Ese es el pacto. Hasta una alabanza hay. Ese es el pacto. Ese es el nuevo pacto. En Cristo Dios nos ve justos delante de Él. Alabanzas a su nombre. Amén. Por eso es que Pablo está consciente que aún en las situaciones difíciles, Dios está trabajando con ese propósito. Esa es la perfección. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 8, capítulo 1, versículo 8 al 10. Me encanta esto a lo que leí. Pablo, por motivos de la obra, estaba sufriendo situaciones difíciles. Y miren lo que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestro pequeño problema, no, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero escuche esto una vez más. Por la obra del Señor, por llevar el mensaje. Recuerde que en ese tiempo era difícil trasladarse de un lugar a otro. Se llevaban días, semanas y meses de trasladarse de una región a otra. Por llevar el mensaje, él sufrió tribulación. Fueron abrumados de una sobremanera, más allá de su fuerza, de tal modo que perdieron la esperanza de vida, dice. Mire lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mis hermanos, nosotros no tenemos que pedirle a Dios que nos salve de situaciones que muchas veces Dios permite que pasen en nuestra vida. Porque a través de esas situaciones Dios nos está enseñando algo espiritual o está puliendo nuestra fe al máximo de que nosotros confiemos en Él.
Miren lo que dice el versículo 10. Por eso le dije, usted no tiene que pedirle a Dios que lo libre de la muerte porque Dios ya nos libró. Es contraproducente, ¿no? Que nosotros pidamos algo que ya se nos ha sido dado. Dios nos libró de la muerte. Lo que tenemos que dar es el trámite nada más. Este cuerpo tiene que morir. De hecho, tiene que morir. Para que este cuerpo se desprenda de nosotros y estemos listos para recibir el otro cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Entonces, mire lo que dice Pablo. El cual nos libró. Recuerde que había tenido sentencia de muerte. Entonces dice, el cual nos libró y nos libra a tiempo presente. Y en quien esperamos que aún nos librará en su venida, en la resurrección, de tan grande muerte. Esto para nosotros debe ser el fundamento de nuestras vidas. Cuando experimentemos cosas difíciles, que de hecho las vamos a tener en este 2022. Y no es que estoy expresando malos augurios, pero hay que ser realistas. Nosotros no tenemos que sorprendernos por lo que el mundo va a pasar. Porque en medio de eso Dios quiere que el mundo recapacite. Usted y yo ya recapacitamos en Cristo. Pero hay gente que tiene que recapacitar que solamente en Él y solamente en Él hay salvación. Permítame seguir ahondando en esto, del temor a la muerte. Por eso Pablo no confiaba en sus logros. Él sabía que Dios lo había librado de la muerte y lo iba a seguir librando y iba a ser libertado de la muerte eterna. Miren lo que dice Romanos 8 del 30 al 33. Usted sí se da cuenta de lo que dice ahí. Y a los que predestinó, usted y yo fuimos predestinados. A estos también llamó, una vez más. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es lo que usted y yo estamos viviendo en este momento. Pero si usted está interesado en otras cosas y no se pone en el foco de Dios para que Él siga haciendo y trabajando en ese propósito, usted no va a experimentar eso. La glorificación de su vida mientras esté en este cuerpo. Porque el cuerpo que viene es glorificado. Versículo 31. Mire la pregunta que plantea el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra usted? ¿Quién contra mí? Si usted se establece en esto. Versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará? No nos dará con Él todas las cosas. Y esto de todas las cosas es tomado muchas veces fuera de contexto. ¿Ya ve? ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Él te va a dar todas las cosas. ¿A qué se refiere de todas las cosas? Primero veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Si Dios no se guardó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? No dice todas las cosas, sino todo lo demás. Recuerde que Él viene hablando de todo lo que usted y yo necesitamos mientras estemos en este mundo para glorificarlo a Él. Amén. Para crecer en la salvación. Entonces, a eso se refiere de todas las cosas o todo lo demás. Como dice Pedro, mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 3. Primero en la Reina Valera y después en la PDT. Mire lo que dice. Estamos para aprender. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mire, llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? A esta, no, a la vida de Dios en Cristo Jesús.
y a la piedad, lo que tiene que ver con la devoción a Dios, nos ha sido dada. No habla de carro, no habla de negocio, no habla de dinero, no habla de lo material. Tercera carta de Juan, versículo 2, porque tiene un solo capítulo. Versículo 2 dice: amado, quiero que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, cuando nosotros nos preocupamos de lo espiritual, lo demás viene, sí, por añadidura. Si es necesario un carro, lo vamos a tener. Si es necesario una casa, Dios nos lo va a dar. Si es necesario un matrimonio, va a llegar el momento. Si es necesario los hijos, Dios los va a traer. Si es necesario cualquier cosa, Dios la va a poner. Miremos lo que dice la PDT, palabra de Dios para todo. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para, mire, ahí está más específico. ¿Para qué es que nos da? ¿De qué sirvió el carro que le dio? ¿De qué sirvió la casa que le dio? ¿De qué sirvió el matrimonio que le dio? Entonces dice ahí, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces nos da dinero, nos da posiciones? Y éramos buenos cristianos sin dinero, sin posiciones, sin matrimonio. Éramos bien apegados al Señor. Pero nos casamos. Hoy yo con ella le voy a servir mejor al Señor. Hoy yo con él le voy a servir mejor al Señor. Y cuando acuerda, ¿sí se dan cuenta? ¿A qué se refiere todas las cosas? Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. ¿Quién nos, mire, otra vez llamó? Esta palabra llamó, llama, está ahí. ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? No nos llamó porque nosotros éramos wow. Dios tiene que haber visto, alguien de pronto dice así, no, Dios tiene que haber visto alguna perspicacia en mí que lo maravilló. Y aunque yo era, pero vio ese puntito y me trajo. No había nada. Todo provocaba náuseas hacia Dios, de nosotros hacia Dios. Todo provocaba náusea. Fue en Cristo que nos llamó. En Cristo que nos llamó. Amén. Yo sé que esto incomoda. Nosotros debemos entender que en Cristo nosotros pertenecemos a un gobierno superior. Por eso no estamos limitados a los acontecimientos de este mundo. Claro que yo no estoy diciendo que si hay austeridad económica, si hay escasez, no vamos a sufrir. Pero eso no nos va a matar. Y si nos mata es porque ya Dios quiso que nos vayamos simplemente a la gloria eterna. Amén. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un gobierno superior, sobrenatural, eterno. Dios a través de Cristo, por medio de la iglesia, está extendiendo su reino. Eso es lo que usted tiene que entender en este tiempo. Que usted es parte de ese ejército por el cual Dios está extendiendo su reino. Está remeciendo todas las esferas de la sociedad, de los gobiernos, para que el mundo entero se dé cuenta de que no hay salvación fuera de Dios. Amén. Lo último que quiero, lo primero que fue, el primer punto fue, ¿cuál era la opinión de Pablo con respecto a sus logros? Lo segundo, las decisiones que había tomado con respecto a esos logros y sus esfuerzos. Lo tercero, ¿cuál debía ser la actitud si queremos alcanzar a Cristo? ¿Cuál era la responsabilidad que tenía Pablo con respecto a esa madurez y a esa perfección? Miremos lo que dice el versículo 13 y 14. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás en su conversión y en mi conversión? ¿Qué es lo que va quedando atrás diariamente? Lo más sencillo es lo que quedó atrás, lo del 2021. Pueden ser sus logros o pueden ser lo que resultó de pronto en fracaso. El consejo de la palabra es que no nos enfrasquemos en eso. No nos enfrasquemos en lo que fuimos antes de conocer al Señor, ni lo que ha pasado ahora. Porque todo, si es ahora en Cristo, todo tiene un propósito: hacernos crecer en la fe. Las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos tienen un propósito: hacernos crecer en la fe. Nada pasa en vano. Entonces Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Comenzó diciendo: no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Esa actitud me llamó la atención. ¿Qué quiso decir Pablo cuando decía no pretendo? Miremos lo que dice no pretendo. No pretender. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo es logizomai. Logizomai. Pablo tenía una actitud de estimar, de considerar, de hacer un inventario, de evaluar, de no conforme, de saber que es un proceso la vida cristiana. Es todo lo contrario con la actitud que de pronto la iglesia está mostrando. Hoy por hoy, y para mí es un poco difícil llevarlo a esta reflexión con el asunto de congregarse. Hoy por hoy, mire que me quedo un ratito callado porque los ojos están ahí para verme, porque creen que yo los estoy censurando. Hoy por hoy usted toma la decisión de congregarse cada vez que puede. No digo cada vez que le da la gana, sino cada vez que puede, porque sus prioridades son otras. Pero según lo que marca la Biblia, ¿su prioridad cuál es? Como cristiano estoy hablando. No estoy hablando con gente religiosa. Estoy hablando por eso les hablé primero, que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted no es una eventualidad delante de Dios. No sé si me hago entender cuando digo eventualidad. Ay, apareciste por aquí, luz, dice el Señor. ¿Ve? Ay, ya cógela ahí. No. Usted y yo fuimos separados desde antes de la fundación del mundo. A su debido momento, el Señor nos llamó. Eso fue lo que sentimos. No sé, ahora le ha dado a Tomás por escuchar la palabra. No sé, me ha nacido en mi corazón a cualquiera de ustedes escuchar la palabra. No sé, ahora siento un gusto escuchar la palabra. Dios te estaba de esa manera llamando. Y a su debido momento, cuando lo aceptaste, ahí te justificó, te salvó. Pero para seguir en un propósito. Eso es lo que el apóstol Pablo: no pretendo yo que ya todo ha terminado el día que me convertí. Yo estimo pertinente, dice, yo considero hacer un inventario de mi vida. Y creo que es muy propicio hacerlo a principio de año. Evaluar, no estar conforme. Verdaderamente sí. Por ejemplo, yo tuve que tomar la decisión como pastor en el momento de abrir la iglesia. Todavía, cuando hubo estas restricciones que el COE tomó del 50%, me bombardearon el WhatsApp. Pastor, mire esto, pastor, mire esto, pastor. Y el diablo me decía: no abras, suspende el culto. Imagínense si a dónde caminamos, si el enemigo cada vez y cuando nos va frenando.
Usted no se da cuenta que ese mismo operativo, como los policías, hace el enemigo desde el huerto del Edén, a través del faraón, con que Dios ha dicho que lo vayan a adorar, 3 días de camino en el desierto, vagos, ahora van a ver, no se les dé la paja para que hagan la misma cantidad de bloques de adobe. O sea, mayor esfuerzo. Pastor, es que estoy trabajando. Sácale tu día al Señor, porque Él es la fuente de tu fortaleza. A veces venimos al culto y creemos que le hacemos un favor al Señor. Sí, yo sé que esto está golpeando. Por eso comencé diciendo al principio del culto que usted no se congrega porque le obliguen. No lo haga porque le obliguen. O porque ya llevo tres semanas y no me ven ya por la cuarta que me vean. A mí eso me va de menos, mi hermano. A mí lo que me causa es un poco de dolor. Porque yo creo que cada persona que ha sido puesta aquí ha sido puesta con un propósito para crecer, para madurar. Y cuando nos reunimos, sea en un culto o en 3 sesiones el culto, Dios está aquí presente. Y esto es lo que debemos experimentar. A no ser que usted diga, ya esa prédica ya me la sé. No se trata de la prédica. Se trata de este momento con Dios. Se trata de este momento con Dios y con su cuerpo que es la iglesia. Por eso nos reunimos. Los hermanos no vienen a cantar aquí. Vienen a dirigirnos para alabar al Señor. Todo es un culto a Dios. Por eso se llama culto. Culto a Dios. Amén. Debemos de verlo desde esa óptica. Entonces, no pretender. Pablo decía, yo no pretendo. El supremo llamamiento, miren la palabra supremo. ¿Cómo estimaba Pablo este crecimiento? La palabra supremo viene del griego anno. Así creo que es, ¿no? Anno. Bueno, ahí lea usted. Pablo tenía este llamado que Dios había hecho como algo muy alto, muy por encima de su trabajo, muy por encima de su jerarquía que tenía, de su posición que experimentó. Hacia arriba, algo elevado, por eso él lo veía como un escalar. Amén. Y por último, llamamiento. Tiene que ver con clesis. La palabra clesis, invitación, vocación. Mire lo que dice. Esto es una aplicación para nosotros. Por tanto, dice, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ciertamente esto no es de apuro, esto es de paciencia y es como una carrera. Versículo 2. Esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús. Jesús es nuestra meta porque el corredor siempre está mirando hacia la meta, aún se la está proyectando aunque no la vea. Jesús es nuestra meta. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Campeón porque Él ya corrió esta carrera. Y 2 cosas. La ganó, pero también nos dejó ejemplo cómo debíamos correr. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Debido al gozo que le esperaba, no que sentía, sino que le esperaba. Sufrió, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Versículo 3. Piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos.
Póngase sobre sus pies. Este es el desafío, mis hermanos.